Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas que están informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas que saben para qué es la información política, administrativa y de interés general. Todas las decisiones que tengan que ver con el bienestar, bueno, y también con impactos negativos para la sociedad, pues son decisiones políticas y administrativas. El gobierno, por ejemplo, que es una de las ramas del poder público, toma decisiones como las que enseguida vamos a ver, se adoptarán, se seguirán adoptando a propósito, por ejemplo, del COVID-19 o coronavirus. Por eso, las informaciones que aquí entregamos en Sinergia Informativa son de interés para todos. Por ello, insisten que son inteligentes, interesantes y calificados como usted. Empecemos con la información. El ministro de Salud confirmó ya la presencia de otros 6 casos de personas contagiadas con el coronavirus en Colombia. 3 de esas personas tienen que ver con el entorno de la señora de 50 años que en estos días resultó contagiada con el virus en la ciudad de Medellín. Entonces ya son 9 las personas contagiadas con el coronavirus en Colombia. El mismo ministro de Salud informó que los viajeros que procedan de China, Italia, Francia y España y que lleguen a nuestro país van a estar obligadas a que permanezcan recluidas en sus casas o en sus hoteles durante 14 días. Una medida contingente para mantener a raya la posibilidad del coronavirus traído por estos viajeros. Por eso, estas personas, repito, que vienen de China, Italia, Francia y España, van a ser informadas con no menos de 4 horas de anticipación antes de que aborden sus vuelos. Vamos al tema del pico y placa ambiental en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Recordemos que este miércoles, jueves, viernes y sábado hay pico y placa ambiental de 24 horas. Vamos a recordar que para este miércoles y para el viernes, los vehículos particulares y camiones cuyas placas terminen en números impares, 1, 3, 5, 7 y 9, pues van a tener 24 horas de pico y placa. Para el jueves y el sábado, los vehículos que terminen en sus placas en números pares, 0, 2, 4, 6 y 8, van a tener pico y placa durante las 24 horas. Y terminemos diciendo, a propósito del pico y placa, que quedó claro, ya la Secretaría de Movilidad de Medellín lo precisó, sí hay exención para los vehículos cuya movilidad se produce con gas natural. Recuerden que hubo un choque de información al respecto. Finalmente hubo un decreto que decía que no, pero ya el alcalde de Medellín dijo que cómo iba a ser posible que cuando se ha venido durante tantos años invitando a la gente a que cambie el consumo de combustible de gasolina a gas, de un momento a otro se les cambien las reglas de juego. Les queda clarísimo que durante todos estos días de pico y placa, los vehículos cuyo transporte o movilidad sea con base en gas natural vehicular están exentos del pico y placa. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos para que volvamos con el tema del coronavirus y los efectos económicos a nivel macro y a nivel doméstico. Efectos macroeconómicos y económicos del coronavirus en Colombia. Ya regresamos. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1. Teléfono 311-463-1748.
Jack Producciones, con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual para canales de televisión, plataformas digitales, circuito cerrado de televisión, streaming de eventos en vivo, grabación remoto para radio y televisión, postproducción, animación 2D y 3D, comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial. En Jack Producciones realizamos tus ideas. Continuamos en Sinergia Informativa y nuestro invitado hoy es Juan Hurtado. Él es el director de Plata Blanca, un medio de información y de asesoría alrededor de temas económicos. Él es experto, entonces, obvio, en temas económicos. Bienvenido, Juan Hurtado, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Por fin estoy en este programa. Encantado de poder estar por acá para hablar mucho de temas económicos y financieros en Plata Blanca, o sea, de forma fresca, sencilla y entendible. Es una expresión muy utilizada por nosotros los países, en Plata Blanca. Que se a propósito, entienda. ¿qué de qué? Que se entienda. Sí, que clarito, clarito. Óigame, pero primero, entonces, ¿qué es Plata Blanca? ¿Qué viene a ser? Yo digo medio de información y de asesoría. ¿Qué es específicamente? Son varios servicios financieros y económicos. El principal es un podcast que lo pueden encontrar en Spotify o buscan en Google Plata Blanca y encuentran cada 8 días un episodio con invitados expertos para hablar de temas económicos mundiales, pero que también afectan el bolsillo de todas aquellas personas que lo pueden escuchar. No, y para la muestra un botón. Mire, vamos a hablar hoy, estoy hablando del coronavirus. Todos estos días he estado hablando de coronavirus. Estamos hablando de coronavirus porque tenemos que comprometernos a informar sobre el tema, ojalá de manera muy responsable. Y por eso lo hemos invitado a usted para que veamos el efecto económico del COVID-19 o coronavirus. ¿Por qué se habla del desplome del precio internacional del barril? Que incluso se podría pensar en que llegue a $20 por barril y que eso sería de gran impacto para la economía colombiana porque nuestro barril de petróleo vendido en Colombia debe tener siquiera como máximo un límite de $30 el barril. Roger, en uno de esos episodios del podcast que lo lanzamos en noviembre, nosotros lanzamos un episodio haciendo la pregunta: ¿se acerca la próxima crisis financiera? Entonces, yo quiero que antes de poder entender lo que está pasando con el petróleo, con el coronavirus y que esto desemboca en un alto aumento del dólar, la economía ya estaba afectada. Desde el año pasado, haciendo los pronósticos para este 2020, decíamos que había no una crisis económica, una crisis financiera, sino una desaceleración de las mayores economías del mundo. Inclusive China, que es uno de los mayores compradores de todo lo que usted se imagine en el mundo, incluyendo el petróleo, ya también venía desacelerándose. Eso es muy importante para entender que la economía ya venía un poco en caída, ya venía un poco mal, pero nadie vio llegar ese coronavirus y nadie vio llegar esa decisión que tomaron del petróleo. Sí. En términos económicos, en todo este sector se habla mucho de lo que se conoce como un cisne negro. Un autor por allá en el 2008 escribió sobre el cisne negro. Son cosas que ocurren que nadie se las espera, nadie las ve llegar. El coronavirus, nadie, absolutamente nadie lo había pronosticado. El coronavirus es un cisne negro. Es un cisne negro. ¿Por qué? Nadie se lo esperaba y cambió totalmente el ciclo de la economía que había en estos momentos. Pero entonces aceleró. Si usted dice que ya veníamos en crisis o desaceleración económica, aparece en noviembre, diciembre de 2019 el coronavirus en China. Entonces, aceleró esa desaceleración. Totalmente. Fue como ese empujoncito que se necesitaba. Es bueno aclarar, Roger, la diferencia entre crisis económica, crisis financiera, crisis bancaria. En estos momentos, sinceramente, no estamos sufriendo ni crisis económica ni crisis bancaria. De pronto, entonces, hay un crash en la bolsa. Se cayó la bolsa de Estados Unidos, se cayó la bolsa de la gran mayoría de los países, pero la bolsa no necesariamente indica lo que está pasando realmente en la economía. En la bolsa lo que hay es que las personas superavitarias, las personas que tienen dinero, pues tienen un dinero invertido. Entonces, cuando se caen las bolsas, pues estas personas pierden su dinero y ese flujo de dinero se va para otro lado. Bueno, pero entonces, ¿por qué? Así de manera, pues, en Plata Blanca. Ya me dio el contexto teórico, digámoslo así. En Plata Blanca, ¿por qué el coronavirus afecta? De una vez le hago la otra pregunta.
el precio del barril del petróleo y el precio del dólar, que a diferencia del barril del petróleo que va en caída, el de dólar va en ascenso. Yo creo que ya pasó de los 3.800 pesos. Es como si uno tuviera un negocio y uno tuviera un principal comprador, una persona que todos los días va a comprarle al negocio y esa persona se enferma. Ajá. Y esa persona no puede ir al trabajo y no está teniendo su salario, no le está yendo bien. Mi principal comprador se está enfermando. El principal comprador del mundo, del petróleo y de muchas otras cosas, se llama China. Ya. China venía en desaceleración, el coronavirus lo afectó fuertemente y el peligro o digamos que el riesgo es que eso que pasó, que ya de pronto se está estabilizando un poco en China, se riegue o se como copiar y pegar en otros países del mundo y se desacelere la economía de tal manera que las personas no salgan, no se den estos eventos, que la economía se empiece a congelar. O sea, ahí está. Sí. Poca demanda, pues mejor dicho. Prácticamente. Oferta-demanda. Entonces, Sí, señor. como el que más compra no compra, entonces existen los dos fenómenos. Se baja una cosa, que ahí es donde no entiendo lo de la disminución del precio del petróleo. Ya vamos para allá. O bueno, ahí de pronto sí más fácil. Pero usted dígamelo de una vez en plata Para blanca. que chuliemos. Chule de mesa, porque chuliemos no he podido entenderlo todavía. Chuliemos el tema del coronavirus. Para los que estamos en Medellín es muy sencillo. Hay unas restricciones, las personas se quedan en la casa y los locales y los negocios están vacíos, las gasolineras pues no van a vender tanto, los comercios no. Entonces cuando se congela la economía pues no hay un crecimiento y por el contrario se desemboca en esta crisis. O sea, y por eso es que también otra noticia es esta, que se ha planteado desde el Ministerio de Minas y Energía una disminución del precio del galón de la gasolina en Colombia. A partir de este miércoles, precisamente 11 de noviembre, hay una disminución del precio del galón de gasolina. Esa es una de las consecuencias. Sí. Entonces, chuleamos coronavirus, ahora vamos a hablar del tema del petróleo, que es un tema aparte, pero que también nos afecta bastante. Pues el petróleo ya venía cayendo porque el mayor comprador del mundo, China, está con este coronavirus estuvo o ha estado muy mal y se baja la demanda del petróleo, entonces el petróleo baja. Pero no había bajado tan abruptamente como cuando se reunieron este domingo la OPEP. Ahí hay una historia grande y eso viene ocurriendo hace varios años en Colombia, o esas decisiones que se toman por fuera nos afectan fuertemente. Se sabe que la OPEP con los grandes productores, hay 3 grandes productores de petróleo en el mundo. Se llama Arabia Saudita, Rusia, que no hace parte de la OPEP, y Estados Unidos, desde que implementó la técnica del fracking, entra a ese top 3 de los 3 productores más grandes del mundo, que tampoco hace parte de la OPEP. ¿Qué pasó? Arabia Saudita y la OPEP querían hacer un acuerdo, o querían continuar ese acuerdo con Rusia, de no producir tanto, de no inundar tanto el mundo del petróleo, porque si uno ve algo que está en todos lados, pues va a perder su precio porque se puede conseguir fácilmente y va a ser barato. Demasiada oferta. Cuando se cayeron los precios del petróleo por allá en el 2014, 2015, 2016, que nos pegó muy fuerte a las economías latinoamericanas, entonces entraron en un acuerdo Rusia y la OPEP para decir, venga, empecemos a aumentar artificialmente el precio del petróleo, no produzcamos tanto, cierre un poquito la llave suya, yo cierro la mía, a ver si nos deshacemos de estos inventarios y subimos ese precio del petróleo. Llegó a estar en $70, cuando antes estaba a $120, volvió a subir a $70. Muy bien, o sea que los exportadores, porque la OPEP es Organización de Países Exportadores de Petróleo, especulan, juegan con los precios del petróleo. Totalmente, es una irresponsabilidad. Y manejan pues a su antojo, porque son los que manejan la llavecita, como usted lo dice, de abrir o cerrar, entonces manejan los precios. En fin, déjemelo ahí, enseguida me complementa. Lo cierto es que de esa especulación que está hablando usted, de unos precios a $70, que para un país como Colombia son buenísimos, pero porque es también productor y exportador de petróleo, pero cuando se presenta esta coyuntura de la que estamos hablando hoy, esa caída, pues definitivamente yo creo que ahí va en contra incluso de la voluntad. Yo creo que eso es hasta en contra de su voluntad que se bajan esos precios. Yo no sé si será cierto o no. Enseguida, cuando volvamos al programa, usted nos responde si sí o si no. O sea, repito, por más que los dueños del petróleo tomen una decisión de subir los precios, en una coyuntura como la del coronavirus simplemente se les desploma y ya. No sé. Vamos a un corte para mensajes, pero ya regresamos delante de esta frase.
Cuando hablamos tal vez dice qué piensa de ella. La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. Jack Producciones, con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual para canales de televisión, plataformas digitales, circuito cerrado de televisión, streaming de eventos en vivo, grabación remoto para radio y televisión, postproducción, animación 2D y 3D, comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial. En Jack Producciones realizamos tus ideas. La democracia es una forma superior de gobierno porque se basa en el respeto del hombre como ser racional. Juan Hurtado, director de Plata Blanca, ¿qué piensa de esa frase? Pues que, por ejemplo, en un caso como la OPEP y estas personas no respetan a las economías racionales, no están teniendo un respeto por las demás economías al tomar estas decisiones. Entonces no afecta a los gobiernos y a la racionalidad de los mercados. Muy bien. Vuelvo con la pregunta de ahorita. Pese a la intención de los que abren o cierran la llave, Rusia, ¿qué más? Arabia Saudita, y de poner altos precios al barril del petróleo, esta circunstancia que nosotros hemos venido entendiendo de manera muy general de la presencia del coronavirus a nivel mundial, que dice que ha bajado los precios, finalmente, si ellos quieren, mantienen los precios altos, no importa que haya coronavirus. Es que ese es el riesgo de depender de los caprichos de esas personas. Ya. Porque si quieren vuelven y suben el petróleo, pero los analistas, o sea, es que es muy difícil, últimamente la economía se ha vuelto muy difícil, es porque todo depende de los caprichos de Trump, Ya. de la guerra comercial que quiera tener con China o con Europa o con el mundo. Eso no se puede pronosticar, no se puede pronosticar qué está en la mente de los jeques petroleros. Lo que sí dijeron es que Arabia Saudita y Rusia les tiene sin cuidado porque tienen una economía boyante para poder soportar ese precio del petróleo. Muy bien. Hasta 20 Otra vez, vuelva a aclararme. Entonces, es inversamente proporcional. Caída del precio del petróleo es inversamente proporcional a aumento del precio del dólar. Sí y no. Sí lo fue por muchos años, se despegó, se quitó esa relación después del 2016. Sí. Ya no dependía tanto el precio en Colombia del petróleo, sino de esas otras jugadas mundiales que estaban haciendo con Trump y su guerra comercial. Pero ahora con este movimiento tan abrupto, sí definitivamente depende, tiene una correlación muy directa. Si quieres, Roger, hablamos de ahora del dólar. Sí, claro. ¿Por qué se ha pegado la subida del dólar? Cuando los mercados están nerviosos, cuando la gente que tiene dinero y tiene sus inversiones, por ejemplo, en la bolsa o en diferentes activos, y ve que se aproxima una crisis financiera o un crash de las bolsas, lo que hace es vender esas acciones que tienen e ir comprando activos que se conocen como refugios. Es decir, yo voy a sacar mi plata de la bolsa y simplemente la invierto en dos cosas. Una es en el oro. El oro está teniendo unos precios muy altos por estos días. El año pasado valía 1.200 la onza y hoy vale alrededor casi de 1.700. Entonces, ahí hay una relación inversa. Cuando las bolsas caen, el oro sube. Y el otro activo refugio es el dólar. Como a pesar de la desaceleración global, y de que, bueno, eso hay que verlo ya cuando entre el coronavirus en forma, y ahorita le explico por qué que entre en forma. ¿A dónde? Que se empiece a ver los resultados del PIB, los resultados de la inflación en Colombia y en el mundo. Ahí es donde posiblemente sí puede comenzar esa crisis económica. En estos momentos simplemente o sea, que en este momento no hay crisis. No. Económica no. Entonces vamos para mal. Sí, eso puede... Porque de una vez entre ahí, venga, porque se me acaba el tiempo del programa. Entonces, ¿la crisis cuándo va a venir? Cuando empecemos a ver el efecto real, por ejemplo, cuando hubo una devaluación del peso, que el dólar subió el año pasado, no a los niveles históricos en los que estamos ahora, pero sí empezaba a subir, la gente estaba analizando de que le iba a impactar fuertemente la inflación. No hubo un impacto.
Entonces, la realidad es que hay que esperar las cifras económicas de Colombia, porque Colombia ya venía en una senda de crecimiento económico. Se esperaba que para este 2020 tuviera un mayor crecimiento al 3, 4 que tuvo el año pasado. Hay que ver cómo está impactando realmente. Uno pronostica que obviamente sí le va a impactar, pero ¿cuánto le va a impactar? Ya. Una recesión técnicamente es cuando por 2 trimestres seguidos empieza a haber un crecimiento negativo. Es decir, si el PIB comienza a ser negativo, ahí sí estamos en crisis PIB es económica. Producto Interno Bruto. Sí, señor, ¿cierto? el Muy bien. crecimiento económico de un país. Bueno, entonces vamos a tener que dejar esto por aquí como en la inquietud de la crisis todavía no llega, porque está hablando mucho hoy en día en medios de comunicación de una crisis económica por el bajo precio del petróleo y alto precio del dólar. Sobre todo para los importadores, porque para los exportadores maravilloso que el precio del dólar esté por encima de los 3.800 y 4.000 pesos el dólar, ¿cierto? Venga, y el tema, para ir redondeando, el tema de la aviación, de la industria de la aviación, con estos problemas tan grandes, por ahí vi unos artículos en Plata Blanca hablando sobre Avianca, ¿qué va a pasar? Que entre otras ya se está autorizando a que haya transporte de carga en aviones que son para pasajeros. Pues efectivamente, cuando la gente se queda en casa, cuando la gente no quiere salir de los países, cuando no hay congresos, cuando no hay eventos, entonces empiezan a verse los sectores económicos más afectados, tales como el turismo, el entretenimiento. Por ahí están unas cifras muy interesantes sobre los cruceros. Sí, hay señor. cruceros en cuarentena alrededor del mundo. Ajá. Entonces, por ahí empieza una situación muy, muy difícil. El caso particular de Avianca es totalmente difícil porque porque el coronavirus le llegó en un momento en el que está pasando por unos niveles de endeudamiento muy altos y unos indicadores económicos que son bien retadores para esa aerolínea. Ya la junta directiva de Avianca propuso de que realmente no se reparta los dividendos a sus accionistas, pues para poder guardar ese bolsillito ahí del dinero que tuvo del año pasado para estas vacas flacas. Para el tipo de vacas flacas. Entonces, el efecto es en diferentes medios de transporte. Los cruceros, que son un medio de diversión muy importantes, también tienen su problema. Y de hecho, uno de los 6 nuevos casos de coronavirus en Colombia es el que ha entrado por Cartagena precisamente por una dama proveniente de un crucero. Entonces, en cuarentena. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ha aplazado para septiembre la asamblea que se iba a realizar a finales de marzo en Barranquilla. Muchos espectáculos, muchos partidos importantes, todo se está frenando debido a esta crisis del coronavirus, que esperemos a ver hasta cuándo llega. Juan Hurtado, director de Plata Blanca, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus conceptos. A usted, Roger, y a todos sus televidentes por la atención. Bueno, vamos a un corte, no, ya vamos de una vez a terminar el programa, pero volvemos a decir, si ven ustedes, todas las decisiones políticas administrativas, incluso las económicas, que son las de la experticia de Juan Hurtado, tienen que ver con elementos o aspectos coyunturales, como por ejemplo, en este caso, el tema del coronavirus. Sin embargo, hay decisiones detrás, por lo que lo explico hoy, que son de tipo político y macroeconómico, que no entendemos, que simplemente con personas como él, pues, intentamos acercarnos a ella. Para eso está Sinergia Informativa. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los digo que nos cogió la noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. A las 6:30 de la noche Cosmovisión Noticias y a las 11:30 de la noche de nuevo Sinergia Informativa. Para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Gracias. Chao.